Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo una palabra que sé que será de bendición, no solamente para ti, sino para todos tus familiares y amigos. Por lo tanto, te invito a que le compartas este video. Y quiero hablarte sobre la necesidad mayor que tiene el ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? Que Cristo se detenga en su vida. Hay muchas necesidades las cuales el cuerpo humano tiene. Es necesaria el agua para el cuerpo humano, para la hidratación, es necesaria una alimentación para la misma nutrición del cuerpo humano. Es necesario el aire para respirar, para que el cuerpo humano pueda tener vida. Pero hay algo que es mucho más necesario que el aire que respiramos, que el alimento que comemos y que el agua que nosotros bebemos. Y esa necesidad es la cual quiero compartir contigo en este video. Así que suscríbete a mi canal para que así te lleguen más videos y compártelo para que sea de bendición para otra vida más. Vamos para la palabra y estaremos dándole lectura y viendo en Marcos capítulo 10 desde el versículo 46 hacia el versículo 52. Lo que trataré de hablar en este video es cómo hacer que la necesidad más grande que tiene el ser humano llegue a su vida. O no es que llegue porque ella está, sino que se detenga en su vida y pueda suplir esa necesidad. ¿Quién es esa necesidad? Jesucristo. Jesucristo es la necesidad más grande que todo hombre en la tierra, toda mujer en la tierra que ha existido, que existe, que existirá, tiene. Jesucristo es la necesidad más superior que un cuerpo, que una persona pueda tener en esta vida. Pero quiero hablarte cómo puede esa necesidad cubrirse en tu vida. O sea, cómo ya tú no vas a tener esa necesidad haciendo que Cristo se detenga en tu vida. ¿Y cómo Cristo se detiene en nuestra vida? Bueno, vamos a leer cómo un hombre llamado Bartimeo, ciego, logró que Cristo se detuviera en su vida. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La necesidad mayor es Cristo. Pero lo impactante es que cuando Cristo se detiene en la vida de Bartimeo el ciego, Cristo, como era la necesidad mayor de Bartimeo el ciego, suple para las necesidades menores. ¿Qué quise decir? Bueno, dése cuenta que la necesidad que Bartimeo en sí tenía era de conocer a Cristo, era de que Cristo se detuviera en su vida. La necesidad mayor de Bartimeo no era la ceguera, sino que él necesitaba conocer a Cristo. Pero cuando Cristo llegó a su vida, las necesidades menores, como la vista, fueron resueltas. Hay veces que tenemos necesidades que con el hecho de tener a Cristo en nuestras vidas serán suplidas, pero a tales necesidades que son inferior a la necesidad que tenemos de Cristo, le damos prioridad y tiempo para conseguirla. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con su finanza y le dan más prioridad a ese problema que a la necesidad que tienen de Cristo. Y cuando viene a ver, una vez que ellos tengan un encuentro con Cristo, Cristo les soluciona ese problema de finanza. O sea, hay situaciones, hay necesidades que tú tienes que cuando tú logres tener un encuentro con Cristo, serán suplidas. Cuando tú suplas la necesidad mayor a tu alma, que es Cristo, entonces necesidades menores como problemas financieros, problemas de salud, problemas en el hogar, problemas personales, problemas
que tengas con una persona. Son problemas que se resolverán cuando la necesidad mayor en tu vida, que es Cristo, sea suplida. Ahora, ¿cómo logramos que esa necesidad mayor, que es Cristo, sea suplida? Haciendo que Cristo se detenga en nuestras vidas. Muchas personas dicen, no, la necesidad que yo tengo con ir a la iglesia ya basta. Dentro de tú hacer que Cristo se detenga, obviamente hasta que tú vayas a la iglesia, pero que Cristo se detenga en tu vida no significa tú ir a la iglesia, sino que Cristo viva en ti. Pablo dijo, que me impactó mucho esto en Pablo, que dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, que hacer que Cristo se detenga no es ir a un culto, no es escuchar canción cristiana, es hacer que Cristo viva en nosotros. Ahora, ¿qué hizo Bartimeo para que Cristo se detuviera? Me llamó bastante la atención la vida de Bartimeo, la condición de Bartimeo, pero más me llamó la atención lo que hizo que Cristo se detuviera en la vida de Bartimeo. Claramente dice el versículo 49, entonces Jesús deteniéndose. Jesús se detuvo en la vida de Bartimeo. Ahora, ¿qué hizo Bartimeo? Número 1, escuchó. Una de las cosas que añadirá fe a nuestras vidas y que nos hará aceptar a Cristo como el Mesías es escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué escuchó Bartimeo en ese momento? Bartimeo escuchó, ahí va el que hace milagro, ahí va el que le solucionó el problema a tal fulano, ahí va el que le dio vida a Lázaro, ahí va aquel que le dio vista a ciego, ahí va aquel que llegó a la casa de Zaqueo. Todos los testimonios de Cristo, de sanidades, de soluciones, de vida, de salvación. En ese momento Bartimeo lo escuchó, y esto hizo que Bartimeo en ese momento dijera, wow, espérate, déjame yo llamar a este hombre. ¿Por qué? Porque Bartimeo ahí, luego de escuchar, entendió la necesidad que él tenía de ese Cristo. Yo me di cuenta de la necesidad de Cristo que había en mi vida cuando yo escuché el mensaje de Jesús. Por eso es importante escuchar el mensaje. Entonces, luego que él escucha, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, él comenzó a clamar, él comenzó a llamarle, él comenzó a invocarlo. Si hay algo, hermano, que hará que Cristo se detenga en nuestras vidas, es que le llamemos. Porque cuando tú lo llamas, lo estás reconociendo como tu solución, lo estás reconociendo como lo que él es, como el Mesías. Que de hecho, cuando Bartimeo le dice hijo de David, ¿verdad? Estaba reconociendo que Cristo era el Mesías, porque ya que el Mesías vendría de la descendencia de David, al él decirle hijo de David, Jesús siendo hijo de María y de José, pues es evidente que Bartimeo tenía esa fe de que Cristo era el Mesías. Oyó, creyó en Cristo como el Mesías y clamó. Pero desde que él comienza a clamar, Cristo no se detiene. Hay veces que en el primer intento no lo logramos y necesitamos hacer otro intento más. Muchas personas en el primer intento lo logran, otras en el segundo lo logran, pero otros en el tercer intento, en el cuarto intento, quinto intento, todavía no lo han logrado. Pero debemos saber que si algo hará que Cristo se detenga, es que aunque se opongan, aunque hayan adversidades, nosotros no nos detengamos y sigamos intentándolo. Dice la palabra, y muchos le reprendían en el versículo 48 para que se callase. Aquí es el punto clave. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué fe se activó en este hombre? ¿Qué fe se activó en este ciego? Que dice la palabra que cuando a él lo mandaban a callar, él clamaba mucho más. Y ese clamaba mucho más determina que la fe iba creciendo. Ay, ay, ay. Hay gente que cuando llegan las adversidades, su fe mengua. Pero hay otros como Bartimeo que cuando llegan las adversidades, que cuando llega la oposición, su fe crece. Dice que él clamaba mucho más, o sea, que él le aumentó. Hay gente que cuando llega el problema disminuyen en la oración, pero hay otros que cuando llega el problema aumentan la oración, aumentan la lectura, aumentan la búsqueda. ¿Qué debemos hacer para que Cristo se detenga? Que aunque llegue la adversidad, que aunque lleguen los momentos difíciles, que serán seguros, que serán seguritos, debemos aumentar a nuestra comunión con el Señor. El versículo 49, luego de que Bartimeo escuchara, lo aceptara como el Mesías y clamara, se lo pusieron y clamó mucho más,
Dice el versículo 49, la parte más hermosa. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego. Aquello mismo, hermano, aquello mismo que le estaban mandando a que se callara, fue con lo mismo que Cristo lo mandó a llamar. Porque habrán personas que cuando tú te conviertas van a dudar de tu llamado. Mas esa misma persona será con las cuales Dios te va a mandar decir: pon en práctica el don que he puesto en tu vida para que ores por mí. Esas son las personas a las cuales te van a decir: oye, yo quiero que tú ores por mí, yo quiero que tú vengas a explicarme la palabra, yo quiero que tú me expliques esto, quiero que tú me expliques aquello, y entenderán que Dios verdaderamente está contigo. Entonces Jesús se detiene, dice se detiene, y cuando Jesús se detiene pasa algo muy impactante. Versículo 50, él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Bueno, aquí hay 3 puntos, hermano. Arrojó la capa, se levantó y vino a Jesús. Wow, esto está tremendo, hermano. Miren, arrojó su capa. Su capa representaba pecado. Su capa representaba el no hacer la voluntad de Dios. Su capa representaba hacer lo opuesto a lo que Dios quería. Eso él se lo quitó. En pocas palabras, en cierta manera, se arrepintió. Él quitarse esa capa, dijo: ya yo no soy más Bartimeo. Ahora voy a hacer lo que él quiere. Dice que se levantó. ¿De dónde se levantó? Obviamente él estaba en el piso. Pero esto tipifica que hay que levantarse del pecado. Cuando el hombre pecó, al hombre se le conoció como el hombre caído, la humanidad caída. Cuando el hombre está en pecado, está en el suelo, está derrotado por Satanás, está caído. Y de allí el hombre tiene que levantarse. Pero luego de que tú arrojas la capa, o sea, después que tú te arrepientes, después que tú te levantas, te corresponde ir a donde Cristo está. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora, mi hermano, respondiendo Jesús, dice versículo 51, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ay, ay, ay. Miren lo que sucede cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. Porque dentro de la voluntad de Dios, la palabra voluntad significa querer. O sea, dentro del querer de Dios estaba que Bartimeo arrojara su capa, estaba que Bartimeo se arrepintiera, se levantara del pecado y viniera a Cristo, y él lo hizo. Por cuanto él lo hizo, Cristo se detiene y le dice: oye, ¿qué tú quieres que te haga? Hermano, aquel que tiene poder para dar vista, aquel que tiene poder para salvar, para perdonar el pecado, aquel que tiene poder, que no hay una enfermedad por encima de su poder, sino que toda la enfermedad de tanto terminales, que todos los problemas, que todo, hermano, todo, incluso lo que es imposible para nosotros, para aquel que le dijo a Bartimeo: ¿qué tú quieres que te haga? Era posible. Y oye, Jesús le dice: ¿qué tú quieres que te haga? Imagínese que Jesús nos diga así a nosotros. Pero tú sabes qué, que Bartimeo le dice: maestro, que recobre la vista. Dice la palabra que enseguida Jesús le dice, ¿verdad? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, este hombre fue súper sincero con Jesús y le dijo realmente cuál era su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? La vista. Pero había una necesidad en él más grande, que era conocer a Cristo, obviamente. Pero cuando tú conoces a Jesús, que es la necesidad mayor, superior, las necesidades inferiores como salud, problemas matrimoniales, problemas familiares, serán resueltos. Así que recuerda, para que Jesús se detenga en tu vida, tienes que escuchar primero el evangelio, tienes que creer en Cristo como el Mesías, tienes que clamar a Dios, y aunque vengan adversidades y tempestades, seguir clamando, luego arrojar tu capa, luego levantarte del pecado. Arrojar tu capa, recuerda que es arrepentirte de tus pecados, levantarte de tus pecados y venir a Cristo. Y cuando Cristo se detenga, sé sincero con Él y cuéntale tu necesidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te guíe. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que seas bendecido en gran manera, y comparte este video porque así nos ayuda a llegar a una vida más. Quien te habla es Carlos Daniel Núñez, el discípulo de Jesús. Y esta es tu emisora, Radio Dios Altísimo. Bendiciones.